Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de esta noche reúne 11 historias de terror reales que, sinceramente, no creo que cualquiera sea capaz de escuchar completamente a solas en medio de la noche. Porque hay historias que no solo provocan miedo, sino que también nos hacen preguntarnos, ¿lo más aterrador es realmente un fantasma, o algo mucho más cercano de lo que imaginamos? No te vayas del vídeo demasiado pronto, porque la última historia es, sin duda, la más perturbadora de esta noche. Y ahora sí, prepárate mentalmente, porque comenzamos en este mismo instante. Historia número 1, Gran fiesta especial de Halloween. ¿Crees en las pesadillas que cobran vida y recuerdos tan atroces que desearías no haber visto nunca, no haber escuchado jamás, y que nunca hubieras existido en aquel instante? Para mí, ese recuerdo tiene un nombre, el banquete de sangre. Todo comenzó en una noche de Halloween, en octubre, cuando yo apenas tenía 7 años. El gélido aire del otoño se mezclaba con el bullicio de la festividad. Pero, con el objetivo de llegar a la casa al final de la calle, mi mejor amigo y yo elegimos un camino diferente, el sendero que conducía directamente al infierno. Aquella casa permanecía allí, grisácea y decrépita como una tumba abierta. En el jardín delantero, la maleza superaba la altura de las rodillas, las hojas secas alfombraban el suelo, provocando un crujido escalofriante bajo cada paso. Se rumoreaba que el lugar estaba abandonado desde que el dueño desapareció sin dejar rastro. Pero la verdad era 1000 veces más espantosa. Mientras mi padre se distraía con una llamada importante en la entrada, nosotros, movidos por la curiosidad, nos acercamos sigilosamente. Al rozar apenas la madera podrida de la puerta, un chirrido seco y agudo rasgó el aire. La puerta se entreabrió por sí sola, como una trampa que aguardaba pacientemente. A diferencia del exterior ruinoso, el mobiliario por dentro estaba intacto. Sin embargo, el ambiente apestaba a humedad mezclada con un olor extraño, metálico, rancio y de un dulzor nauseabundo. Entramos en la sala, la débil luz de la linterna recorrió las paredes descascaradas, y de repente, mi corazón se detuvo. En medio del suelo, un hombre de aspecto esquelético y demente estaba arrodillado sobre el cuerpo de una mujer. En la penumbra, me horroricé al darme cuenta de que no estaba llorando su muerte. Él estaba, comiendo. El sonido de la masticación voraz, el desgarro de la carne y la piel, resonaba con una claridad aterradora en medio del silencio mortal. Cuando levantó lentamente la cabeza, su rostro estaba empapado en sangre fresca, y de su boca aún colgaban jirones de carne roja y palpitante. Gritamos en un pánico absoluto, corriendo desesperadamente hacia mi padre. La policía llegó poco después, pero aquel carnicero se había esfumado en las sombras como un fantasma. Lo único que quedó fue el cuerpo mutilado de la pobre mujer, abandonado en mitad de la sala. Más tarde, los secretos más inmundos salieron a la luz. Esa casa nunca estuvo abandonada. Tras la partida de su esposa, el hombre se hundió en el abismo de la locura. No salía, no compraba nada, se ocultó en la oscuridad y convirtió a los desafortunados transeúntes en su única fuente de alimento. Han pasado muchos años, pero cada noche de Halloween, sigo despertando sobresaltado con preguntas sin respuesta: si devoró a tantas personas, dónde escondió los restos, porque en tantos años, ningún vecino olió el aroma de la muerte. Y lo más aterrador de todo, ese hombre del rostro ensangrentado, ¿en qué rincón de la oscuridad nos acecha en este preciso momento? Historia número 2, relato real en McDonald's. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo, no humano, te está observando?
Trabajar en el turno de noche en un McDonald's de carretera no es simplemente un empleo, es una prueba psicológica brutal en medio de una oscuridad absoluta. Siempre me enorgullecí de ser alguien realista, alguien que trabajaba duro para pagar la universidad, pero esa gélida noche de enero destrozó mi confianza para siempre. Esa noche, me encontraba en la ventanilla del drive-thru después de las 11. Afuera, el viento aullaba entre las grietas, trayendo consigo el frío cortante del invierno. Mis compañeros eran almas vacías. Kaani, una estudiante que no apartaba la vista de su teléfono, Ejiro, un hombre de 32 años que siempre apestaba a marihuana y se escondía en la cámara frigorífica para fumar. Yo estaba allí solo, bajo la cruda luz fluorescente del mostrador, rodeado por el chisporroteo rítmico de las freidoras y un olor a grasa tan penetrante que resultaba nauseabundo. Cerca de las 11:30, abandoné mi puesto menos de 5 minutos para ir al baño. Al regresar a la ventanilla de servicio, justo cuando iba a tomar mis notas de estudio, la sangre se me congeló en las venas. Pegado al cristal de la ventana, a escasos centímetros de mi cara, había un rostro. Era completamente calvo, su piel era de un blanco cadavérico, como si estuviera moldeada con cera podrida, lisa y sin un solo poro. Sus ojos eran inmensos, totalmente blancos y carentes de vida, clavados en mí como un depredador que acaba de localizar a su presa. No hablaba, no se movía, solo empezó a curvar los labios en una sonrisa lenta, una mueca que se extendía hasta las orejas, revelando unas encías negras y viscosas como el alquitrán. Me quedé paralizado, con el aliento atrapado en la garganta. Antes de que pudiera reaccionar para gritar, el sujeto comenzó a actuar. Toc, toc, toc. Golpeaba el cristal de forma rítmica pero amenazante. Pero, ¿sabes qué fue lo más espantoso? No eran dos manos normales. Desde la penumbra de su sudadera negra, una tercera mano, pálida, esquelética, con uñas larguísimas y ennegrecidas, emergió lentamente de su costado. Las tres manos, al mismo tiempo, comenzaron a arañar frenéticamente el vidrio, provocando un chirrido insoportable que erizaba la piel. La criatura lanzó un siseo agudo y lamió sus labios amoratados con una lengua larguísima, tan negra como el regaliz. «Llama a la policía ahora», grité con desesperación. Kaani soltó el trapeador, lanzó un grito desgarrador y ambos corrimos hacia la oficina, el único cuarto sin ventanas y con cerrojo. Mirábamos temblando la pantalla borrosa de las cámaras de seguridad. Esa entidad de tres manos no se había ido. Gateaba alrededor del edificio con posturas retorcidas, inhumanas, su cabeza se ladeaba de un lado a otro como si buscara una rendija por donde filtrarse. De repente, ¡pum! Todo el sistema eléctrico se cortó. Las cámaras, las luces del pasillo, todo se sumergió en una oscuridad densa. El edificio quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los latidos desbocados de mi corazón y la respiración entrecortada de Kaani. Y entonces, lo oímos, el chirrido de la puerta principal. Recordé, con horror, que Kaani había olvidado echar el cierre del vestíbulo. Unos pasos pesados, húmedos, como el sonido de carne golpeando el suelo mojado, resonaron en el área del comedor. Ya estaba adentro. Ese siseo asqueroso volvió a escucharse, esta vez justo detrás de la delgada puerta de la oficina donde nos ocultábamos. Cerré los ojos con fuerza, mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono que aún estaba conectado con el servicio de emergencias, sintiendo el aire frío filtrarse bajo la puerta como el aliento de la muerte. Minutos después, las luces azules y rojas de la policía destellaron afuera, disipando la oscuridad. Salimos en estado de pánico, pero aquel hombre de las tres manos se había esfumado sin dejar rastro.
Lo más indignante ocurrió a la mañana siguiente, cuando el gerente me dijo con total indiferencia: el sistema eléctrico falló, así que las cámaras no grabaron nada. Probablemente solo fueron alucinaciones de ustedes. Alucinaciones. ¿Y qué hay de las encías negras y las 3 manos arañando el cristal? El apagón de esa noche borró las pruebas, pero jamás podrá borrar esa imagen espantosa de mi mente. Si trabajas en el turno de noche y escuchas unos golpes tras la cortina, por favor, nunca mires hacia afuera. Historia número 3. El desfile de la muerte en Kansas. Hay una regla implícita que todo camionero de larga distancia conoce de memoria: si ves a un grupo de personas caminando cojas en medio de la niebla a las 3 de la mañana, nunca detengas el vehículo y, bajo ninguna circunstancia, se te ocurra preguntar nada. He estado al volante desde los 25 años, recorriendo miles de millas en soledad. He visto luces extrañas en el cielo de Nevada y conductores desquiciados con ojos inyectados en sangre, pero nada me preparó para la noche de terror en Kansas en el año 2009. No fue una simple historia de fantasmas, fue un agujero negro en la realidad en el que caí por accidente. Esa noche, la carretera rural desierta fue devorada por una capa de niebla espesa y blanquecina, como un sudario fúnebre. Bajé el volumen del radio y tomé un sorbo de café amargo para mantenerme alerta. La niebla era tan densa que los faros de mi camión solo lograban penetrar unos pocos metros frente al capó. Reduje la velocidad, con el corazón martilleando mi pecho por el presentimiento de que algo andaba mal. Y entonces, apareció aquel olor. No era el olor normal de un animal muerto. Era una combinación nauseabunda de carne humana en descomposición prolongada, tierra húmeda y moho, mezclada con un potente aroma químico. Se filtró por las rejillas de ventilación, inundó la cabina y se aferró a mis pulmones. Cerré las ventanas a toda prisa, pero fue inútil. Ese olor era como una entidad viva que se enroscaba en mi garganta, provocándome arcadas. Incapaz de soportarlo más, me detuve en el arcén, bajé de un salto y vomité violentamente sobre el asfalto frío. En medio de las náuseas, me quedé paralizado. A través de la bruma, una silueta emergió pesadamente. Era un hombre que caminaba cojo, con el cuerpo flaco y retorcido dentro de una camisa blanca amarillenta y unos pantalones cortos desgastados de décadas pasadas. Iba a preguntarle si necesitaba ayuda, pero las palabras se me atoraron en la garganta cuando 4, y luego 5 figuras más, salieron lúgubremente de la orilla del camino. Caminaban en una fila larga, con andares deformes, vestidos con ropas de granjero anticuadas y hechas jirones. Lo más extraño era que ignoraban por completo mi enorme camión y el brillo cegador de mis faros. Parecían sombras sin alma, cruzando la carretera en silencio para desvanecerse en la negrura de la niebla del otro lado. Ni un solo ruido, ni una respiración, solo aquel olor a muerte que se volvía cada vez más insoportable. Entonces, apareció una figura más pequeña. Era un niño. El niño se detuvo justo en el centro de la carretera. En un momento de debilidad, bajé del camión, mantuve la distancia y grité: «Oye, pequeño, necesitas ayuda». El niño, muy lentamente, giró la cabeza. Las luces del camión iluminaron su rostro de lleno, y en ese instante, sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Aquello no era el rostro de un niño. La carne de su cara se caía a pedazos, dejando ver el hueso de la mandíbula blanca debajo. Sus ojos no eran más que 2 cuencas negras y profundas rebosantes de gusanos. Abrió la boca y emitió un alarido que desgarró la noche, un sonido que no pertenecía a este mundo, y se lanzó hacia mí con una velocidad aterradora. Salté desesperado hacia la cabina y cerré la puerta de un golpe justo cuando unas manos esqueléticas impactaron contra el metal. Desde la niebla,
empezaron a aparecer decenas de sombras más, todos eran cadáveres en descomposición con ojos que ardían de resentimiento. Rodearon el vehículo, y el sonido de sus uñas arañando la carrocería metálica era un chirrido espeluznante. Pisoteé el acelerador a fondo, el motor del camión rugió y salí disparado, arrollando a las apariciones que merodeaban al frente. Por el espejo retrovisor, vi a ese niño parado en medio del camino, con la boca aún abierta en un grito silencioso, siendo devorado lentamente por la niebla. Conduje frenéticamente hasta que vi las luces de una gasolinera. Me quedé sentado en silencio, con las manos tan temblorosas que no podía ni encender un cigarrillo. Esa noche comprendí algo: Kansas no solo tiene campos de maíz infinitos. También tiene tierras muertas, donde las almas podridas aún desfilan entre la niebla, esperando a que un desdichado detenga su camino. Historia número 4, la marca de Satán. ¿Crees que, a veces, las historias de terror que cuentan los ancianos no son para asustar a los niños, sino una advertencia de vida o muerte? Ese año yo tenía 12 años, durante un verano sofocante en las afueras remotas de Alemania. En la vieja casa de madera de mis abuelos, donde los pasillos siempre emitían crujidos agonizantes por la noche, abrí accidentalmente una puerta que debió permanecer sellada para siempre. Mientras bebía un chocolate caliente, le pregunté con curiosidad a mi abuela sobre lo más aterrador que había vivido. Ella, una mujer proveniente de un antiguo pueblo en Turquía, me clavó una mirada profunda y susurró: si esta noche no puedes conciliar el sueño, ese será el precio de tu curiosidad. Describió a una entidad que no se parecía a nada de las películas de Hollywood. Era de un rojo intenso, como sangre recién coagulada, su mano tenía solo 3 dedos con garras largas y afiladas, capaces de desgarrar la carne con un simple roce. No solo buscaba a los muertos, ansiaba las almas que agonizaban en el umbral entre la vida y el más allá. Contó que, durante los 2 años que estuvo en coma por una grave enfermedad, aquel hombre rojo permanecía al pie de su cama, rugiendo y exigiéndole que lo acompañara. Ella resistió con su fe, y cuando despertó, la entidad le dejó una maldición: te arrepentirás. Esa noche, el relato de mi abuela flotaba como fantasmas alrededor de mi cama. Cerré la puerta con doble llave y me cubrí por completo con las mantas, pero sentía miles de ojos observándome desde la penumbra. De repente, se escuchó un chasquido seco. La puerta de mi habitación, la cual estaba seguro de haber cerrado bajo llave, comenzó a abrirse lentamente. El aire se volvió denso y un frío glacial invadió el cuarto. Miré temblando el reloj digital de mi mesilla y mi corazón se detuvo. Los números que mostraba eran 4:61 de la mañana. Un número que no puede existir. El tiempo se había distorsionado. La realidad había sido invadida. En medio del pánico, encendí la linterna de mi teléfono. Y justo allí, al borde de mi cama, él estaba de pie. Una entidad de un rojo vibrante con piel viscosa y ojos ardientes que me miraban fijamente. Antes de que pudiera gritar, su mano de 3 dedos con garras inmundas se lanzó hacia mí, aferrándose con fuerza a mi brazo. Sentí como si cuchillas al rojo vivo se hundieran en mi carne. Emitió un rugido gutural desde lo profundo de su garganta y, con una fuerza sobrehumana, comenzó a arrastrarme hacia debajo de la cama, hacia la oscuridad más profunda. Ayúdenme. La puerta fue derribada y mi abuelo entró con un bate de béisbol en la mano. Las luces fluorescentes se encendieron y, en un parpadeo, la entidad se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un intenso olor a azufre. Durante los 30 minutos de camino al hospital de emergencias, mi abuelo no dejó de rezar entre lágrimas. La herida en mi brazo llegaba hasta el hueso y la sangre no paraba de brotar.
Han pasado 6 años y esa cicatriz sigue allí, abultada y rugosa, como un recordatorio cruel. Esa noche, Satán realmente vino a reclamar la deuda que mi abuela se negó a pagar. Y a veces, todavía me pregunto, si mi abuelo no hubiera entrado justo en ese minuto 4:61, ¿dónde estaría yo ahora mismo en aquel abismo de tinieblas? Historia número 5, el guardián de mente del Hospital de la Muerte. Hay lugares que son abandonados no porque la gente se marche, sino porque algo maligno ha decidido convertirlos en su hogar. En la noche de Halloween, mientras otros niños se distraían con bolsas de dulces, nuestro grupo formado por Bob, Jimmy, Nick, Cameron y Clive ansiaba una emoción mucho más fuerte. Frente al imponente edificio del hospital de 20 pisos, que se alzaba como un gigante de hormigón muerto, Cameron presintió algo nefasto y decidió marcharse antes. Fue la decisión más inteligente de su vida. Los 4 que quedamos cruzamos la puerta oxidada, entrando oficialmente en el infierno. Tan pronto como el vestíbulo principal nos devoró, un hedor nauseabundo a rata muerta mezclado con moho antiguo nos golpeó directamente en el rostro. Bajo la tenue luz de las linternas, las camas de hospital yacían volcadas, con sábanas amarillentas manchadas por rastros de sangre seca y ennegrecida, como testimonios de una masacre silenciosa. Lárguense, lárguense de aquí ahora mismo. Una voz ronca y distorsionada, como surgida de una garganta llena de flema y sangre, resonó entre los pasillos interminables. Antes de que pudiéramos reaccionar, un grito desgarrador estalló y luego se hizo el silencio. Clive desapareció. La oscuridad se lo tragó en un abrir y cerrar de ojos. Presos del pánico, corrimos hacia la puerta principal, pero ¡pum! La puerta había sido encadenada desde afuera. Estábamos atrapados en el piso 12, en una trampa sin salida. En medio de la desesperación, Nick encontró unas jeringas viejas y negruzcas en una bandeja médica oxidada. Repartimos esas armas rudimentarias con las manos temblando sin parar. Y entonces, desde el fondo del pasillo oscuro, él apareció. El maquillaje blanco de su rostro se caía a pedazos, con una sonrisa dibujada en labial rojo que se extendía hasta las orejas. No era un payaso de circo, era un monstruo con un disfraz colorido y mugriento. Rugió, y el sonido retumbó por todo el edificio: «Este es mi hospital». En un instante de vida o muerte, Nick se lanzó hacia el payaso, clavó con fuerza la jeringa en su pantorrilla y nos gritó que escapáramos por la salida de emergencia. Pero al llegar cerca de la puerta, Nick se detuvo. No podía abandonar a Clive. Nick se adentró de nuevo en la oscuridad, empuñando un bate de béisbol que encontró en el camino. El payaso lo perseguía cojeando, con su risa demente resonando en cada rincón. De repente, un susurro débil surgió de la habitación al final del pasillo: «Ayúdenme». Sin dudarlo, Nick balanceó el bate destrozando el rostro blanquecino del payaso justo cuando éste se abalanzaba, luego derribó la puerta de una patada para rescatar a Clive, que estaba fuertemente atado. Ambos corrieron desesperadamente escaleras abajo, mientras detrás se oían pasos pesados, pum, pum, pisándoles los talones. Logramos salir, con los pulmones ardiendo por el aire frío pero lleno de vida. La policía llegó poco después y registró cada rincón del edificio de 20 pisos. Pero, no había nadie. Ni rastro de sangre fresca, ni signos de lucha, y absolutamente ningún payaso. Se había esfumado como un fantasma o, quizás, nunca perteneció realmente al mundo de los vivos. Pero la cicatriz psicológica que nos dejó jamás sanará en nuestras mentes. Historia número 6, la tos extraña a las 2 de la mañana.
Tu mayor error no es enfrentarte a un asesino, sino dejar la puerta abierta por descuido para que él simplemente camine hacia ti. Hasta el día de hoy, cada vez que mi mano toca el pomo de una puerta, mi corazón todavía se acelera con violencia. Aquella noche, mis padres no estaban en casa. Después de terminar mi solicitud universitaria en línea, quedé exhausto y me sumergí en el sueño a las 2 de la mañana. Cometí un error mortal, en mi prisa por ir a la tienda de conveniencia a medianoche, olvidé echar el cerrojo de la puerta principal. Mientras dormitaba, un tenue destello de la luz con sensor de la sala se filtró por la rendija de la puerta de mi habitación, que estaba entreabierta. En mi somnolencia, pensé que mis padres habían regresado. Pero entonces, el silencio absoluto fue desgarrado por un sonido. Cof, cof. Una tos ronca y seca, completamente desconocida, resonó justo en medio de la sala. Todo mi cuerpo se quedó rígido. Esa no era la tos de mi padre, y mucho menos la de mi madre. Había un extraño dentro de la casa. Siguiendo mi instinto de supervivencia, me levanté y, con el mayor sigilo posible, eché el cerrojo de mi habitación. No me atreví a encender la luz, la oscuridad era mi única protección en ese momento. Me escondí debajo del escritorio, presionando temblorosamente las teclas de emergencia. «Hay un intruso, por favor, ayúdenme», susurré al teléfono, con las lágrimas a punto de brotar por el terror. La policía informó que llegarían en 10 minutos. 10 minutos que se sintieron como un siglo. En medio de ese silencio sepulcral, escuché un clac, clac. Ese sujeto estaba abriendo con total naturalidad mi refrigerador. Estaba comiendo, allí mismo en la oscuridad, a solo una pared de distancia de mí. Los pasos lentos comenzaron a moverse. Estaba revisando cada habitación, una por una. Frus. El pomo de mi puerta fue sacudido con fuerza. Se dio cuenta de que estaba bajo llave. Pasaron unos segundos de silencio absoluto, y luego una voz grave y turbia susurró justo al otro lado de la madera, tan cerca que pude sentir su aliento. «Es la policía, abre la puerta, pequeño». La sangre se me congeló. No había escuchado ningún estruendo de entrada forzada, ni sirenas, ni pasos apresurados. El hombre de afuera estaba suplantando a la autoridad para engañarme y que yo abriera. Comenzó a girar el pomo sin parar, cada vez más frenético. Solo pude abrazar mi cabeza y llorar en silencio bajo el escritorio hasta que el sonido real de las sirenas retumbó a lo lejos. La policía irrumpió, y las luces de sus linternas barrieron la casa de forma errática. Pero, extrañamente, registraron la sala, las habitaciones, debajo de las camas, y no había ni un alma. Las ventanas seguían cerradas y no había rastros de huida. Un oficial se acercó para tranquilizarme, pensaban que tal vez yo estaba demasiado estresado y lo había imaginado todo. Justo cuando se disponían a marcharse, un insulto obsceno seguido del estruendo de metal chocando resonó desde el área de lavado, detrás de la casa. Todos se detuvieron en seco. Las armas apuntaron de inmediato hacia ese lugar. Aquel hombre no se había escondido debajo de una cama, ni dentro de un armario. Había permanecido encogido, oculto dentro de la lavadora de carga superior todo ese tiempo, aguantando la respiración y esperando a que la policía se fuera para continuar con su cacería. Fue arrestado en medio de un ataque de locura. Mis padres regresaron en estado de shock. Han pasado muchos años, pero jamás me he atrevido a abrir la tapa de una lavadora por mi cuenta una vez más. Recuérdalo bien, un segundo de descuido con el cerrojo de tu puerta puede ser el inicio de una sentencia de muerte en tu propio hogar. Historia número 7. La grabación del infierno, llamada al 911.
Hay llamadas que no provienen de este mundo. Vienen de las grietas de la realidad, donde los demonios toman prestadas voces infantiles para conducirnos hacia las tinieblas. Solía amar mi trabajo como operador del 911 hasta esa noche fatídica, el turno que terminó con mi carrera tras solo 4 meses. A las 2 de la mañana, mientras el sueño me invadía, el teléfono sonó, trayendo consigo la voz temblorosa de una niña llamada Samantha. Operador, 911, ¿cuál es su emergencia? Samantha, señor, mi mamá, ella se acaba de desplomar en el suelo. Mamá está muy extraña. El sistema comenzó a rastrear la ubicación, pero Samantha no sabía su dirección. Su voz se quebraba entre sollozos, mamá no ha dormido en días. Todas las noches camina por la casa, sus uñas raspan las paredes ruidosamente. Esta mañana, empezó a emitir unos gemidos, se oyen como los muertos en las películas, señor. Traté de mantener la calma para tranquilizarla, pero mi pecho se comprimió al escuchar un siseo prolongado a través del auricular. Samantha, mamá está convulsionando, sus ojos parpadean sin parar. Señor, hay algo que está gateando. Mamá está gateando por el suelo en 4 patas, pero su espalda está arqueada hacia atrás como una araña negra gigante. Le sale espuma blanca de la boca y sus ojos se mueven frenéticamente por toda la habitación. Escuché pasos apresurados y el estruendo de la puerta de un armario cerrándose de golpe. Samantha se estaba escondiendo. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Samantha, susurrando entre llantos, mamá camina hacia atrás, hacia el armario. Sus piernas están totalmente torcidas, su cuerpo parece normal pero su cabeza está girada hacia atrás 180 grados como una muñeca con el cuello roto. Está mirando fijamente por la rendija de la puerta, me está sonriendo. Mamá, detente. No quiero comer eso. No quiero ser como tú. ¿A dónde me llevas, mamá, mamá? Ah. Un grito desgarrador perforó mis oídos y luego la señal se cortó abruptamente. Solo quedó un estático frío y vacío. Cuando la policía irrumpió en la dirección que el sistema localizó, no encontraron a Samantha, ni rastro de aquella madre siniestra. La casa era una estructura abandonada y ruinosa, sin electricidad, sin agua y sin un solo mueble desde hace décadas. Lo único presente era el cadáver de un perro descompuesto hace mucho tiempo en medio de la sala, infestado de gusanos. Mi jefe dijo que el sistema falló, mis colegas dijeron que escuché mal la dirección. Pero yo sé lo que oí. Escuché el crujir de huesos humanos rompiéndose, escuché el siseo de una entidad que no era humana y el grito desesperado de una niña siendo arrastrada hacia la nada. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, sigo viendo la imagen de una mujer con la cabeza invertida, gateando por el suelo y susurrando, es tu turno. Historia número 8, recuerdos sangrientos en la cinta VHS. Nunca sientas curiosidad por el pasado de un objeto antiguo, porque a veces, lo que encuentras no es un recuerdo, sino una sentencia de muerte olvidada. Ese invierno, el frío de la ventisca no fue tan aterrador como lo que encontré debajo del asiento de aquel coche destartalado fabricado en 1984. Después de meses de ahorro, lo compré en un concesionario local desolado por un precio miserable. 6 meses después, durante una limpieza, mi mano rozó un objeto duro y cubierto de polvo. Era una cinta VHS de color negro brillante con una frase escrita a mano alzada en la etiqueta, recuerdos felices. La curiosidad venció al respeto por la privacidad. Bajé el viejo reproductor de vídeo de mi época de secundaria que estaba en el ático, soplé la gruesa capa de polvo y, con manos temblorosas, deslicé la cinta en la ranura.
El zumbido de la banda magnética resonó de forma seca. Las primeras imágenes aparecieron llenas de calidez, una familia reunida alrededor del árbol de Navidad, las risas de los niños al abrir los regalos. Pero pronto, el encuadre comenzó a agitarse. El ambiente festivo fue desgarrado por gritos espantosos. El esposo y la esposa discutían violentamente, sus rostros se deformaban por la furia mientras los niños se acurrucaban a los pies de la cama, llorando desconsoladamente. La pantalla se llenó de estática de repente y luego se sumergió en una oscuridad densa. Cuando la imagen regresó, sentí que mi corazón iba a estallar fuera de mi pecho. El escenario ya no era la acogedora sala de estar. Era un sótano lúgubre, con paredes llenas de herramientas de tortura oxidadas. En el suelo, juro que quise vomitar al ver restos de cuerpos humanos esparcidos, mutilados como si fueran alimento para bestias salvajes. La esposa y los dos niños de antes estaban arrodillados, con los cuellos encadenados entre sí, sus ojos estaban desorbitados por el horror y sus bocas selladas, emitiendo solo gemidos desgarradores. Una silueta alta entró en el encuadre. Se detuvo de espaldas a la cámara, avanzando lentamente hacia la única bombilla del sótano. Antes de apagar la luz, soltó un susurro con una voz ronca, fría hasta la médula. Para mí, esto es lo mejor de todo. Un grito que desgarró la noche surgió de la cinta al mismo tiempo que apagué el reproductor de golpe. Me quedé petrificado en la oscuridad, con el sudor frío empapándome la piel. La policía intervino de inmediato. La verdad fue incluso más atroz que el vídeo. La cinta pertenecía a una familia que había desaparecido misteriosamente hace 32 años. Y el lugar donde compré el coche era el antiguo terreno de una casa demolida en el año 2003, el sitio exacto donde ocurrieron aquellas tragedias. Me estremecí al recordar al vendedor del coche. Tenía la misma mirada vacía y la sonrisa forzada que el esposo de la cinta, solo que más viejo y más siniestro. Se había deshecho del vehículo rápidamente conmigo, como si quisiera eliminar la última evidencia de un crimen. Ahora, ese concesionario está abandonado y clausurado. La policía aún no ha capturado a nadie. Eso significa que aquel hombre, el que consideraba el dolor de su esposa e hijos como lo mejor de todo, todavía deambula por ahí. Quizás esté ahora en otro concesionario, mostrando una sonrisa de satisfacción y esperando a que el próximo cliente encuentre su cinta. Historia número 9. La locura en la habitación barata. En el mundo de los bienes raíces, existe una regla implícita: si una habitación perfecta tiene un precio ridículamente bajo, el verdadero costo que terminarás pagando será tu propia vida. Mi mejor amigo se sentía muy orgulloso cuando logró alquilar un apartamento cerca de la universidad por la mitad del precio del mercado. En aquel momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero él simplemente lo ignoró, creyendo que la suerte le había sonreído. No tenía idea de que la puerta de esa habitación conducía directamente al infierno. Pasó un año tranquilo, hasta que de repente se esfumó de la faz de la tierra. 5 días sin ir a clase, el teléfono fuera de servicio y ni rastro de él en sus lugares habituales. Con un mal presentimiento, me arriesgué a ir a su casa. La puerta no estaba cerrada. Con un leve giro, el pomo emitió un chirrido seco y se abrió de par en par. «Oye, ¿estás ahí dentro?» Mis pasos se detuvieron en seco justo en el umbral. Un olor metálico y penetrante, una mezcla de hierro y podredumbre, me golpeó directamente en la nariz. Bajo la luz tenue, me quedé petrificado. Por todas las paredes, desde el suelo hasta el nivel de mis ojos, había manchas de un rojo oscuro, salpicadas y viscosas. Había miles de marcas de arañazos profundos en los azulejos, como si alguien hubiera usado sangre humana para pintar un cuadro de pura demencia. Sobre la cama,
una figura humana yacía inmóvil, completamente cubierta por las mantas. Me acerqué, con la respiración agitada. Oye, deja de bromear conmigo. ¿Qué está pasando? Extendí la mano para tirar de la manta, pero pesaba demasiado y estaba pegada a lo que había debajo como si le hubieran echado pegamento. Usé todas mis fuerzas y di un tirón violento. ¡Zas! La manta se desprendió, arrastrando una masa de carne ensangrentada que colapsó contra el suelo con un sonido húmedo y aterrador. Era él. Mi amigo. Su cadáver estaba blanco como el papel por la falta de sangre, con los ojos desorbitados y fragmentados por el horror, como si en su último segundo de vida hubiera visto una entidad tan espantosa que hasta su alma hubiera temblado. Grité y salí disparado para llamar a la policía. El resultado de la autopsia hizo que todos se estremecieran. En su cuerpo no había ni una puñalada, ni un solo corte de algún arma blanca. Pero las puntas de sus 10 dedos estaban destrozadas, dejando el hueso blanco al descubierto. Toda la sangre en las paredes era suya. La policía concluyó que murió por una hemorragia aguda debido a que no dejó de arañar las paredes en un estado de pánico absoluto. Imagínatelo, algo en las sombras lo acorraló, llevándolo a la locura. En la oscuridad densa, buscó desesperadamente una salida, pero la habitación se convirtió en un laberinto sin puertas. Confundió la pared con una salida de emergencia, por lo que usó sus uñas para cavar y arañar sin descanso hasta que la carne se deshizo y los huesos quedaron expuestos, desangrándose por completo sin poder escapar. Finalmente, en una desesperación extrema, se metió bajo las mantas para esconderse de esa cosa y murió silenciosamente en su propio charco de sangre. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto, en aquella noche fatídica, entre esas 4 paredes cerradas, ¿qué fue lo que vio mi amigo que lo obligó a destrozarse sus propias manos buscando una forma de sobrevivir? Historia número 10. El extraño en el armario. Nuestro mayor error es creer que la puerta del armario puede separarnos de los monstruos. Pero la verdad es que, a veces, los hemos invitado a casa sin siquiera saberlo. Cuando tenía 10 años, mi habitación era mi mundo entero. Tenía una cama cómoda, mi computadora y un gran armario de madera que llegaba hasta el techo. Pero desde aquella noche fatídica, ese mundo se transformó en una jaula llena de horror. Todo comenzó con ruidos extraños que provenían del armario a medianoche. Eran crujidos secos, como el roce de la tela. En ese momento, simplemente pensé que eran ratas y seguí durmiendo. No tenía idea de que, a solo unos pasos de donde yacía, un par de ojos dementes me observaban a través de la rendija del armario durante toda la noche. A las 5 de la mañana, mientras preparaba mis cosas para la escuela, miré por casualidad por la ventana. Un hombre alto, con una sudadera negra con capucha, estaba parado en medio del patio, inmóvil como una estatua. Cuando grité, se desvaneció en la oscuridad. El miedo llegó a su punto máximo esa tarde. Mientras hablaba por teléfono con un amigo, un golpe violento resonó en el cristal de la ventana, toc, toc, toc. Esta vez, vi su rostro con claridad, un hombre de unos 40 años con la piel arrugada como la de una serpiente y cuencas oculares profundas sin rastro de blanco. Esbozó una sonrisa deforme, revelando unas encías negras como el alquitrán, y susurró a través del vidrio, «Sal de ahí, tengo dulces para ti». Mi padre lo ahuyentó y llamó a la policía de inmediato. Pero esa noche, el silencio de la casa no traía seguridad. Traía la muerte. Acostado en la cama, mi corazón latía con fuerza. Y entonces, desde el interior del armario oscuro, una risa leve resonó, y. No era la risa de un niño, era el siseo de un psicópata excitado.
A continuación, se escuchó un silbido, de algo afilado, un cuchillo, raspando lentamente la cara interna de la puerta de madera. Él estaba allí. Nunca se había ido. Se había escondido en mi armario desde temprano en la mañana, observándome en silencio mientras comía, estudiaba y hacía mi vida. Arrojé las mantas y corrí desesperadamente hacia la habitación de mis padres entre gritos de agonía. Justo cuando la puerta de su cuarto se cerró con llave, desde el pasillo, su voz gélida se filtró por la rendija. «Sal de ahí, no dejaré que tus padres vean cómo te despedazo a puñaladas». Los 2 minutos esperando a la policía se sintieron como 2 siglos. Cuando las sirenas retumbaron y las luces azules y rojas envolvieron la casa, el carnicero finalmente fue reducido. Resultó ser un criminal psiquiátrico que acababa de escapar tras asesinar a un guardia de seguridad con 24 puñaladas. La policía encontró una rendija en la ventana de mi cuarto que había sido forzada. Se había colado a las 5 de la mañana, justo después de que lo vi en el patio. Durante todo ese día, permaneció encogido en la oscuridad del armario, con el cuchillo en la mano, esperando a que me durmiera profundamente para completar su masacre. Han pasado muchos años, pero cada vez que voy a dormir, tengo que cerrar bien las ventanas y dejar la puerta del armario abierta de par en par. Porque sé que la sensación más aterradora no es ver a un extraño en el patio, sino darse cuenta de que él ya estaba justo detrás de ti, desde hace mucho tiempo. Historia número 11. El pacto de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño no es solo un fenómeno fisiológico. A veces, es el momento en que la frontera entre 2 mundos es más delgada, y algo está acechando al otro lado, esperando para arrastrarte. Mi nombre es Ann. Durante 10 largos años, desde que era una niña de 12 hasta mi madurez, tuve que convivir con un amigo no invitado. Una entidad de sombras que siempre aguardaba mi momento de mayor debilidad para asfixiar mi alma. La primera vez, a los 12 años, en medio del silencio sepulcral de las 3 de la mañana, me desperté pero mi cuerpo ya no me pertenecía. Estaba entumecida, rígida como si miles de cadenas invisibles me ataran a la cama. Gritaba en mi mente, pero mi garganta permanecía muda. Cuando logré liberarme, lloré desconsoladamente por el terror. En aquel entonces, ingenuamente, lo llamé un fenómeno científico. Estaba equivocada. Con el paso de los años, esa entidad comenzó a revelarse. En una tarde solitaria y silenciosa, cuando la parálisis me golpeó, la vi a ella. Era una mujer vestida con un traje negro interminable, de pie, imponente junto a la ventana. Su cabello suelto ocultaba su rostro, o tal vez era un velo funerario negro lo que cubría su cabeza. Esbozó una leve sonrisa, una mueca retorcida y demoníaca, y, de repente, se abalanzó sobre mí, apretando mi mano con fuerza. Una sensación gélida, como el hielo puro, penetró desde esa mano hasta la médula de mis huesos. No quería matarme, quería poseerme. Esa obsesión me siguió desde Vietnam hasta Italia. Una noche, justo frente a los ojos de mi hermano menor, quien estaba absorto jugando videojuegos a mi lado, esa mujer apareció de nuevo. Se paró a los pies de la cama y, lentamente, usó sus manos marchitas para arrastrar mis piernas hacia el abismo de la oscuridad. Veía a mi hermano, intentaba gritar pidiendo ayuda, pero solo brotaban gemidos desesperados. Él me miró y se burló, pensando que yo hablaba dormida. No sabía que, justo a los pies de la cama, un demonio se esforzaba por llevarse a su hermana. El punto máximo del horror ocurrió una noche de 2022. Ella se acercó muchísimo, su aliento, con un fétido olor a muerte, siseó directamente en mi oído.
Por primera vez, esa entidad habló. Fue un susurro chirriante, como el sonido de madera podrida. Te daré cualquier cosa que desees, gloria, dinero, poder, todo será tuyo, solo déjame entrar, solo abre las puertas de tu alma para mí. Aquello no era una oferta, era un pacto con el diablo. Usando hasta la última gota de mi voluntad, grité en mi mente con toda mi furia, no. Lárgate. La luz se extinguió y esa entidad se desvaneció. Desde 2022 hasta hoy, que es 2026, ella nunca regresó. Tengo 22 años y ya no temo a la parálisis del sueño, pero cada vez que llega la noche, todavía me pregunto, si esa noche hubiera sido ambiciosa, si hubiera aceptado esa oferta, entonces, ¿quién está aquí contándoles esta historia? ¿Soy yo, o es esa cosa?